Hola, soy Alex. Varias veces me ha hecho la pregunta que de dónde o cómo se llama el tinte que yo utilizo en forma frecuente dentro de este canal. Bien, es una mezcla que yo hago y que el día de hoy voy a repetir delante de ustedes para que sepan más o menos cómo la trabajo. Si te interesa el video, sígueme hasta el final. Antes de empezar con la revoltura, déjame mencionar algo que es muy importante. Como colores básicos conocemos lo que son el azul, el amarillo y el rojo. Ahora bien, en cuestión de carpintería, en forma natural, la madera viene en amarillos como es el pino o el roble blanco y en color rojo como es el banac, lo es el cedro o la caoba. Es muy importante que tengamos en cuenta este tipo de nociones porque son los colores que más vamos a tener que utilizar. Ahora sí, vamos directamente al video. Herramientas que se van a utilizar. Una camiseta que no te importe que se manche, se rompa o se dañe, ya que el tinte una vez que pega con la ropa no se puede quitar. Otra cosa que ocupamos son envases. Con un vaso medidor, puede ser el de la cocina, tomaremos las medidas en los envases de la siguiente forma. 1/4 de litro, medio litro, 3/4 de litro y hasta el ras sería el litro completo. Este otro envase es de 1/8 de litro. Lo dividí por mitad a 1/16 de litro, la raya más baja es de 1/32 y la raya superior son 3/32 de litro. No utilizo el que lleva medidas porque al meterle el tinte, este se manchará y ya no podrá ser utilizado ni siquiera para otra revoltura de tinte. Estos de acá los puedo guardar para futuras mezclas única y exclusivamente con los mismos colores. En este caso voy a hacer un color cedro que es amarillento y si ocupara hacer una caoba tendría que utilizar otros envases que no contaminen los colores. Muy importante, cuando hagas mezclas de colores siempre debe de ser aceite con aceite, alcohol con alcohol y agua con agua. Pero nunca combines diferentes productos porque vas a echar a perder tu revoltura. Aquí voy a utilizar un tinte comercial en aceite color cedro, que nunca en mi vida he visto un cedro natural en color naranja, ni en cedro blanco, ni el cedro rojo. Voy a utilizar 3/4 de litro del color cedro, calculando para un closet y una puerta de tambor. Otra cosa que te recomiendo al hacer este tipo de revolturas es que no sean dos marcas diferentes, siempre de la misma marca, ya que no sabemos qué tipos de químicos utiliza cada una de estas. Ahora voy a llenar el envase a 3/4 de litro en puro color cedro. Si alcanzas a observar, al estarlo vertiendo, alcanza a aventar pequeñas gotas al exterior, cayendo en la camisa y manchándola. Ahora, para oscurecerlo, voy a utilizar el color chocolate, nunca el negro, porque esto provocaría grisáceos y no es lo que deseo. El color chocolate trae una combinación de amarillos y rojos haciendo una mejor mezcla. Siempre ten a la mano un batidor para poder trabajar y estopa para limpieza. Aquí empezaré a hacer la combinación por 1/32 de tinte color chocolate. Yo sé que para el terminado de tinte que necesito voy a ocupar entre 1/16 y 3/32, pero si me voy directamente a la mezcla no podría enseñar absolutamente nada. Se debe de revolver bastante bien hasta que se vea un color homogéneo. Sobre un pedazo de madera sobrante, que es lo que voy a utilizar para este closet, es donde haré mis pruebas. Utilizaré un pedazo de estopa y esto ya sería a gusto tuyo, utilizar o no guantes. La verdad es que en todos los años que he trabajado en la carpintería, yo no los utilizo, pero sí se ve bastante mal una mano llena de tinte ante la cámara. Tomo la primera muestra y la imprimo sobre la madera. Esta es la tonalidad que muchas veces utilizo y que por ella me han preguntado en los comentarios. Pero en este caso necesito algo más oscuro, por lo cual voy a utilizar otro 32avo de tinte chocolate. Aquí tengo la cantidad y la voy a verter otra vez en la mezcla y revolver bien hasta que quede homogénea.
Para la siguiente prueba utilizaré una estopa nueva, nunca la misma, ya que podría alterarme el color a la vista. Y aquí lo puedes observar, ya está un poco más oscuro, casi como lo necesito, pero aún se necesita un poco más oscuro. Hasta ahorita le he metido un 16avo de litro, y como dije, se iba a necesitar entre un 16avo y 3 32avos. Ahora voy a meter una cantidad muy pequeña, la mitad del 32avo, para evitar oscurecer de más. Y aquí podrás observar que tiré tinte sobre el banco de trabajo. Por eso lo tengo protegido con maderas de desperdicio para evitar que éste se manche. Al mancharse el banco de trabajo, esta mancha se puede trasladar a otra madera, provocando que muchas veces la mancha no se pueda quitar. Y otra vez con un pedazo de estopa limpia, vuelvo a comprobar el color, y es este exactamente el que requiero para el closet que voy a trabajar. Un color que no sea demasiado claro, pero tampoco demasiado oscuro. Siempre procura guardar este tipo de botes ya vacíos, porque en ellos puedes guardar el tinte. En este caso, en el mismo bote, yo pongo el nombre del cliente para el cual va a hacer el tinte para todos sus muebles. Ahora, también aquí en la lata puedo yo poner la fórmula que utilicé para poder lograr este tinte, ya que nunca se sabe cuándo se requiere hacer más exactamente igual. Siempre vértelo con mucho cuidado para evitar derrames innecesarios. Con las mismas estopas que utilizaste para hacer las pruebas, haz limpieza de tu equipo, ya que este puede llegar a servirte para tintes similares. Si lo observas, el envase ya quedó manchado. Esto ya muy difícilmente se puede quitar, por lo cual no utilizo bote con medidor profesional porque lo echaría a perder. Si deseas que el tono no cambie, pero que sí suavice su densidad, puedes revolverlo con petróleo, con gasolina o con aguarrás. Yo prefiero el aguarrás ya que este es un solvente que no se evapora rápido. Ahora sí empezaré a entintar el mueble que va a hacer para el cliente, esparciendo bien el tinte para que no quede manchado. Observa bien que no quede manchado en partes más oscuras y otras más claras. Todo debe de quedar homogéneo, obviamente tomando en cuenta que el veteado será el único que puede cambiar tonalidades en forma natural. El día de hoy hice una revoltura muy sencilla solamente con dos colores. Cuando también necesito oscurecer el color caoba, lo hago de la misma manera con el color chocolate. Nunca utilices el negro, te va a provocar grisáceos echando a perder tu revoltura. Ten mucho cuidado con eso. Como dije al principio, son los dos colores principales en carpintería, que es el amarillo y es el rojo. Y el chocolate nos ayuda mucho a oscurecer sin alterar nuestro color. Muchas veces encontrarás clientes complicados que quieren colores muy específicos y tendrás que hacer revoltura no de 2 colores, sino 3, 4 y hasta 5 colores. En esos casos siempre apunta bien la fórmula que utilizaste, porque si llegas a tener que repetirlo, vas a tener un grave problema para poderlo lograr. Espero que el presente video te pueda ayudar para poder entintar en el color exacto tus maderas. Si tienes dudas o preguntas, puedes hacérmelas en los comentarios o bien visitar mi página de Facebook. Te dejo el enlace abajo en la descripción. No olvides suscribirte, tocar la campanita y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.